666 de Hugo Guast. Capítulo final. Blasfemias horripilantes de las turbas heridas por las plagas de los 7 cálices derramados por los 7 ángeles del Apocalipsis se escuchaban por todas partes. Blasfemias de obstinación, pues los hombres, aún abrasados de dolor, no se arrepintieron de sus obras. Y alcanzó a percibir Fray Plácido y el hermano Pánfilo también este tremendo alarido que cruzaba el globo como una lanza. ¡Ay, ay de aquella gran ciudad de Babilonia! En un instante ha llegado tu juicio. Fray Plácido comprendió que era el eco de la destrucción de Roma por un gran cataclismo del que le llegaba noticia en forma incomprensible y maravillosa. Y puesto que Roma dejaba de existir y con ella el Imperio Romano, único obstáculo que según San Pablo se opone a la aparición del Anticristo, comprendió también que el reinado de éste había comenzado en alguna parte del mundo. Pero ¿y el Papa recién electo? ¿Y la Iglesia, contra la cual no prevalecerán las puertas del infierno? Se incorporó del suelo trabajosamente y vio a sus pies un barranco de incalculable profundidad, del cual se escapaba un vaho abrasador, tal vez del fuego central de la tierra. Su resplandor era lo único que lo alumbraba, pues aunque era de día, una espesa tiniebla cubríalo todo. Huyó espantado, tanteando por el camino de su celda y murmurando aquellos versículos que describen lo que ocurrirá cuando salte el 6º sello. En esto le llegó como un balido de cabra la voz del hermano Pánfilo: «Venga por aquí, vuestra reverencia, esto es el fin del mundo, el día de la ira de Dios». Se encontraron los dos camino de la cripta del convento, que parecía bastante sólida para soportar el peso de las murallas que se desmoronaban. Llovía de una manera nunca vista. Al agua se mezclaba el granizo, y sobre la cabeza de los fugitivos crepitaban incesantes rayos y centellas. Llegaron por fin trabajosamente a lo más hondo de la cripta, y se refugiaron en aquellas seculares arcadas capaces de sostener el mundo, y a la luz de unas velas benditas rezaron el trisagio, una parte del rosario y los exorcismos de las grandes calamidades. Y luego el hermano Pánfilo acomodó unos maderos que había en el fondo de la cripta a la manera de un estrado, porque el suelo empezaba a inundarse. Con ello los muros cedieron, no como si se derrumbasen, sino como si se convirtieran en una materia friable y porosa que se disolvía en aquellas aguas. Todo se anegó. Formóse primeramente un lago y luego un torrente que arrebató la tablazón arriba de la que estaban los frailes como sobre una almadía. Ellos pensaron que iban a estrellarse contra la pared opuesta, pero al indeciso resplandor de las velas vieron disgregarse las piedras y convertirse en blanda esponja que se hundió en el mar. Todo era ya un mar lóbrego y sin oleaje, y tibio, que ocupaba el sitio donde había estado la hermosa Buenos Aires. Pero ¿por qué alzando la cabeza no se veía ni sol, ni luna, ni estrellas, ni el más mínimo fulgor, ni siquiera el resplandor de aquel fuego que empezó a brotar en la huerta cuando ocurrió el cataclismo? Hermano Pánfilo, ¿divisa usted alguna luz, alguna estrella? No, Fray Plácido, no veo más de lo que vería si me hubiesen saltado los ojos. Solamente siento un olor pesado a azufre. Hermano Pánfilo, usted que tiene mejores ojos que yo, porque no los ha gastado en la lectura, ¿no ve arriba de nuestras cabezas algo como una bóveda? El lego levantó la vista y dijo al cabo
¿Está seguro vuestra reverencia de que todavía tiene ojos para ver algo? Porque lo que es yo no veo ni gota. Guardaron silencio. Tal vez fueron muchas horas, manteniéndose de bruces sobre aquella balsa que huía en el oleaje tibio, pesado y salobre como el del Mar Muerto. Primero, el hermano Pánfilo se dejó vencer por el sueño, y después a Fray Plácido le ocurrió lo mismo y se durmieron arrebujados en sus balandranes. Entretanto, la Almadía navegaba con fantástica velocidad, arrebatada por aquella lóbrega y subterránea corriente de un río que no figuraba en ningún mapa del mundo. ¿Cuántas horas o días o semanas durmieron los dos frailes bajo el narcotizante vaho de aquellas aguas? Nadie podía aclararles aquel punto, cuando se despertaron débiles y hambrientos sobre una costa donde el mar se deshacía en espumas. En su playa desierta había encallado la balsa después de un viaje misterioso por las entrañas del globo terráqueo. «Alabado sea Dios», exclamó el lego. «¿Qué hora será? ¿Cuántos días hemos dormido? Sabe vuestra reverencia que no puedo medir el tiempo sino por el hambre que tengo, y yo también. Dios nos perdone». Arriba de sus cabezas brillaban estrellas desconocidas. Hacía frío y los torturaba un hambre de muchos días sin pan. «Mientras vuestra reverencia echa sus cálculos, yo iré a mendigar algunos mendrugos». «¿A dónde? Si aquí parece no haber más almas vivientes que nosotros. ¿Qué país será este? Bueno, entonces trataré de buscar en la playa algunos mariscos». «Vaya, hermano, que Dios lo ayude. La verdad es que yo tengo hambre y sed. Pero ¿qué hora será? Estas estrellas que nunca he visto no me indican nada. Vaya, hermano, yo lo aguardaré rezando». Se alejó el hermano Pánfilo y Fray Plácido se llevó la mano a la frente para hacer la señal de la cruz, cuando lo detuvo un «ay» y el crujir de unas rodillas huesosas que él ya por 2 ocasiones había escuchado con horror. «Te prometí volver una vez más. Hoy cumplo mi promesa», le dijo Voltaire. «Guárdate de hacer esa señal que yo he escarnecido cuando vivía y que ahora me hace caer de rodillas junto con los ángeles y los demonios». La figura del patriarca de Ferney era más lúgubre y más tétrica. Venía envuelto en una manta que parecía de un fuego sin resplandor, pero que se le pegaba a las carnes y de la cual no podía separarse, como si más que el fuego lo aterrara el frío o la desnudez. «He desnudado en mis obras con tanta impudicia a los seres humanos, que hoy mi castigo es sufrir horrorosamente el pudor que enseñé a despreciar». Fray Plácido, no sabiendo qué decir, respondió: «Ya no te esperaba, han pasado tantos años». Voltaire se rió con risa dolorosa y sarcástica. «¿Tantos años te parecen? 10, 20, 30. Hace 30 años los hombres celebraron el 2.º centenario de mi infierno. A vosotros los vivientes, 30 años os parecen muchos. A nosotros en la eternidad no nos parecen más largos que un parpadeo, porque ni 30, ni 100, ni 1000 significan nada. Nada. Y sin embargo, un solo minuto es intolerable y nos parecería eterno si no tuviéramos constantemente la visión de la eternidad que tenemos por delante». «Desventurado sin remisión», exclamó Fray Plácido compadecido. Y Voltaire se volvió a reír. «¿Qué? ¿Te apiadas de mí?». «Sí. Y voy a preguntarte de nuevo lo que ya te pregunté. Si te dieran 1 minuto para arrepentirte, ¿lo aprovecharías?». «Aunque me devolvieran la libertad, yo no sería libre. ¿Has visto alguna vez el catálogo de mis obras? La lista sola, en todos los idiomas, ocupa tomos enteros.
Podrías calcular los millones y millones de lectores que han tenido, los millones y millones de blasfemias que han suscitado, los millones de almas que por ellas perdieron la fe y se han condenado. Yo soy prisionero de mis libros y de las almas que he arrojado al infierno. Ellas te conocen, te persiguen. Ah, si pudiera librarme de ellas. ¿Has visto una jauría de perros hambrientos? Cuando su dueño entra en el vallado en que los tiene, se abalanzan, lo acosan aullando, para que les dé algún alimento con el que saciar el hambre que los devora. Así ellas, las que en el mundo me admiraban, corren como un torbellino detrás de mí reclamándome un alivio que no puedo darles y cobrándome en insultos los elogios que antes me hicieron. Y yo, como un cobarde que se pinta el rostro para disimular la palidez, me río y me burlo de ellas para esconder el terror que les tengo. Ahora comprendo. No te dejarían arrepentirte si pudieras hacerlo. Si yo tuviera un minuto para arrepentirme, suponiendo que mi orgullo me dejase exclamar: «Perdóname, Señor. Yo que blasfemé tu nombre te confieso y me humillo», suponiendo que yo fuera capaz de un acto sobrenatural más portentoso que el de resucitar a un muerto, esas almas que se perdieron por mi culpa no permitirían que yo me salvase. Yo, que fui su maestro, soy ahora su prisionero. Has hecho mucho mal, Voltaire, mucho mal a los demás, pero más te has hecho a ti mismo. En efecto, yo soy el padre del liberalismo, que a su vez engendró el ateísmo y luego el satanismo y el culto a la blasfemia. ¿Te imaginas que yo pueda arrodillarme ante el infame y abandonar a los millones que me siguen y me reconocen como a su señor espiritual? Pero Voltaire, los tormentos que sufres sí son inenarrables, pero no cambiarán nunca mi voluntad rebelde. Un alma obstinada e impenitente es más dura que una cordillera de diamante. En medio de las llamas no me arrodillaré y seguiré diciendo eternamente como el diablo: non serviam. Más vale reinar en los infiernos que servir en el cielo. En medio de las llamas no me arrodillaré y seguiré diciendo eternamente como el diablo: non serviam. Más vale reinar en los infiernos que servir en el cielo, dijo Voltaire. Bien me dijiste, observó con tristeza el fraile, la primera vez que me visitaste, que el Cordero no firma nunca una sentencia de reprobación. No, nunca. Es el réprobo quien la firma y voluntariamente se condena. Solo una sentencia va a firmar el infame, y es la del mayor enemigo de su nombre, el Anticristo. ¿Ya ha aparecido? Sí. Ya ha empezado a reinar sobre el mundo, con un sacrilegio de que yo mismo enferné y me habría horrorizado. Yo que tantas veces por engañar a mi servidumbre o por burla comulgué en pecado mortal. ¿Pero qué, ha saltado ya el sexto sello? Sí. Y la tierra no ha podido sustentarse en su quicio. Se ha enderezado en su eclíptica 23 grados y medio y ha dejado de rotar alrededor de su eje. Ahora los días y las noches duran un año entero y los hombres que han quedado viven en las entrañas de la tierra, que es porosa como una esponja y surcada de corrientes de agua. ¿Y el Papa y la Iglesia dónde están?
En el mismo instante en que el hombre perverso comulgaba de manos de un sacerdote católico, en los antípodas de la tierra, el emperador Otón hacía asesinar al Papa, y con él a la mitad de los cardenales que cayeron en su mano. Los otros huyeron hacia la Tierra Santa. Pero entonces Roma fue destruida. Toda Europa fue destruida. Al caer como una estrella del cielo en los abismos de la apostasía, ese sacerdote que le dio la comunión al anticristo. No me preguntes su nombre. No lo quiero saber. Tu lengua es mentirosa, dirá mentiras. Hoy, respondió Voltaire, debo decir la verdad, por mandato de Dios, pero hoy la verdad no me quema la lengua, porque solo anuncio males. ¿Qué otros males? Al caer esa estrella, como una antorcha ardiente en el mar, pero eso está anunciado con estas palabras. Bien conoces tu Biblia, viejo fraile, respondió Voltaire, con una horrible mueca que quiso ser una sonrisa, pues al caer la estrella y detenerse el movimiento de la tierra alrededor de su eje, los mares y los continentes cambiaron de lugar. Las aguas de la tercera parte de los ríos se volvieron salobres, han muerto de sed poblaciones enteras. Tal como fue profetizado, dijo el fraile. Otón y su imperio han sido sepultados bajo el Mediterráneo, como Faraón y su ejército bajo el Mar Rojo. España y toda la Europa central han desaparecido. Solo queda el imperio de Satania hasta que el anticristo se adueñe de él. Ya la mitad de sus habitantes tienen la frente marcada con su cifra. Si Roma ha sido destruida, preguntó Fray Plácido, ¿dónde se refugiará la iglesia? Tú le sabes mejor que yo, porque crees en las profecías de las que yo me burlé. Tú no podías creer en nada santo. Las profecías, dice San Pablo, no son para los infieles, sino para los fieles. En cuanto a la profecía que anuncia cuál será el refugio de la iglesia, está en Zacarías y dice así: el Señor elegirá de nuevo a Jerusalén. Dime ahora, ¿qué nuevo papa tenemos? Los cardenales se congregaron en Jerusalén, respondió Voltaire, y eligieron a Clemente XV. Flos florum, dijo Fray Plácido, recordando el lema que le asigna la profecía de San Malaquías, flor de flores. Sí, ha correspondido el lema, porque ha vivido menos que una flor. Había sido electo para regir a los pueblos con vara de hierro, pero a los pocos días fue asesinado. El colegio cardenalicio se ha dado cita en un desierto para elegir al sucesor, desconociendo al antipapa que un conciliábulo de apóstatas ha elegido por mandato del anticristo. ¿Cómo se llama ese antipapa? Me dijiste que no querías saber su nombre. Ah, ¿es él?, preguntó Fray Plácido, sintiendo un golpe de sangre en su viejo corazón. Sí, es aquel que un día, hace 30 años, se ordenó, y yo te anuncié que sería una estrella que se llamaría Ajenjo. Su nombre pontificio es Simón I. Simón de Samaria, exclamó con dolor Fray Plácido, y añadió la acongojada imprecación de Isaías: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo junto a las estrellas. Como Voltaire nada dijese, él le interrogó: ¿qué lo precipitó a la apostasía? ¿La codicia? No. ¿La sensualidad, acaso? Tampoco. ¿El orgullo? Sí. El orgullo, que es la raíz de todas las grandes apostasías. Cuando a un fraile le entra la obsesión de reformar la disciplina de la iglesia, o pretende poseer la clave de las escrituras, si no es muy humilde, está perdido. Nunca dejará de hallar adeptos que lo aplaudan. Comienza el engreimiento, luego la obstinación, después la rebeldía y la apostasía. Los demás pecados
vienen por añadidura. ¿Mi superior caerá en ellos? No lo sé. Un sacerdote rebelde puede durante años seguir siendo casto y sobrio y cumpliendo aparentemente su ministerio hasta que un día afloja por todos lados, a la manera de un navío que ha encallado. Dime, Voltaire, aquella mujer que se hacía llamar Juana Tabor, ¿se convirtió por ventura o lo siguió en su desvarío? Aquella mujer es Jezabel, la profetisa del anticristo que preparaba sus caminos, simulando unas veces el amor, otras el deseo de convertirse. Casi siempre es así, murmuró el fraile. Los infelices heresiarcas acaban por ser juguetes de alguna profetisa, que les infunde la más sutil y diabólica de las tentaciones, el deseo de convertirlas por amor. Con esto pretenden engañar a Dios, pero como dice el texto santo, ¿tiene acaso Dios necesidad de vuestra mentira? Al oír esto, Voltaire se retorció de dolor y pronunció en latín una frase bíblica: mentita es iniquitas sibi. La iniquidad se ha engañado a sí misma, y añadió con extrema amargura: si comprendieses cuánto sufro al pronunciar este texto, que pudiera escribirse en el pedestal de todas mis estatuas, la iniquidad se ha engañado a sí misma. El mentirse a sí mismo es una forma de la obstinación y del orgullo, comentó el fraile. Pero dime, ¿sientes alivio al hablar? ¿Acaso puedo hablar de alivio cuando sigo mi naturaleza actual? Pero es seguro que el no seguirla me resultaría más insoportable dentro de lo insoportable. Soy y seré eternamente como una piedra ardiente o como un bólido. No me alivia el viento infernal que zumba en mis oídos cuando recorro los espacios infinitos, pero me retorcería de tortura si me detuviera. Aún el visitarte por mandato de Dios me causa horror. ¿Pero por qué? Porque a mí, habitante infeliz de la eternidad, me pone en contacto con el tiempo que dejé correr perversa y estúpidamente. Un solo segundo, solo uno, quisiera yo ahora de todos aquellos millones de segundos de los cuales dispuse desde que tuve uso de razón hasta el instante en que morí. 2.429.913.600. ¿Por qué citas ese número? Porque a cada instante, como un avaro que cuenta sus monedas, cuento ese tesoro de segundos que dilapidé con desdichada prodigalidad. Con uno solo de esos habría tenido bastante para cambiar el rumbo de mi eternidad. Al decir esto, la sombra arrojó un largo gemido que penetró la médula del fraile a la manera de un ácido mordiente y helado. No gimas así. Me produces un mal horrible. ¿Puedo hacer algo por ti? Voltaire guardó silencio un rato y luego dijo: Epulón desde el infierno clamaba para que lo oyeran sus hermanos. Mi condición es incomparablemente peor por la naturaleza de mi culpa, que fue principalmente pecar contra el espíritu. Yo no puedo desear ningún bien a nadie, sino mal. Solamente hay para mí una esperanza, que es una contradicción de mi naturaleza. Dime cuál es. Dado que mi pena crece con cada alma que se pierde por mi culpa, solo tengo una esperanza: la de que se realice la orden del anticristo que ha mandado destruir todas las bibliotecas de su imperio, así como Herodes mandó matar a todos los niños por odio a uno solo. El anticristo quiere destruir las escrituras y todas las letras de ellas que hay en los libros. Tus libros perecerán, pero tu doctrina vivirá, y seguirá secando en sus fuentes el agua viva del bautismo cristiano. Voltaire iba a explicar aquella contradicción que le hacía desear en su odio a Cristo que el mundo siguiera renegando de él
y temer al mismo tiempo el que aumentaran las almas perdidas por sus libros. Pero algo debió ocurrir en el otro extremo del mundo, de lo que él recibió instantánea noticia, pues se inmutó y cayó unos minutos. Y luego dijo: en este momento acaba de marcarse con la cifra del anticristo el último de los vivientes que faltaba. En este momento acaba de marcarse con la cifra del anticristo el último de los vivientes que faltaba. Ya no quedan sino los señalados con la señal del Cordero, que no prevaricarán. Están para comenzar las persecuciones hasta la gran batalla. ¿Qué ocurrirá entonces? Vendrá el Hijo del Hombre y matará con el aliento de su boca al hombre de la perdición. Y desde ese momento en los infiernos habrá quien envidiará mis torturas, porque serán inmensamente menores que las suyas. Pero eso en tu eterna morada, y en el mundo, en donde todavía hay tiempo, no habrá más tiempo. Aparecerá en las nubes el infame, y todos vosotros, los que por vuestra dicha habréis perseverado, os levantaréis en los aires para salir al encuentro del Hijo del Hombre, y el mundo entrará en los esplendores del reino de Dios. Infeliz de mí, que tengo ya la eternidad en mis venas, y ni un solo minuto de los que vosotros mortales despreciáis como granos de polvo. Toda mi gloria por un grano de ese polvo de oro que es el tiempo. Con esto desapareció su dolorosísima figura, y Fray Plácido se quedó pensando si por tercera vez habría soñado aquello. Era evidente que la Tierra había sufrido un cataclismo cosmogónico y que se aproximaban los últimos días del siglo, y después de ellos, el reino de Dios, en que los ángeles, como segadores divinos, atarían en gavillas el buen trigo y quemarían la cizaña. Pero esto no ocurriría sino después de los 3 años y medio que reinaría el anticristo. Entonces se oiría en los cielos la voz de un ángel que congregaría a todos los pájaros del mundo: venid y congregaos a la cena grande de Dios, a comer carne de reyes, carne de tribunos, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, chicos y grandes. Si era verdad que el Papa había muerto y Roma había sido destruida, debía partir para Jerusalén, donde se restauraría la Iglesia, preparándose con los últimos papas para el advenimiento del juez supremo que renovaría todas las cosas. Entre tanto sentíase morir de hambre y de sed, mas llegó a tiempo el hermano Pánfilo,
que había hallado una fuente viva en las grietas del acantilado. Había también mariscos en abundancia. Fueron los dos, buscando su camino por entre las piedras, a la luz de las estrellas absolutamente desconocidas, y bebieron y se saciaron. Y entonces Fray Plácido informó a su compañero que iban a partir hacia Jerusalén. ¿Con qué rumbo, padre? Dios nos inspirará. Echaron a andar por la playa y con asombro de los dos, que se creían solos en un desierto, vieron que aparecían muchas gentes, como si brotasen de las arenas o de las rocas, y se les unían, y sabiendo que iban hacia Jerusalén, los acompañaban. Al cabo de unas horas en que marchaban con un vigor desconocido, algo así como una vocación profunda, ya no era un pequeño grupo, era una verdadera muchedumbre, muchos de ellos de facciones evidentemente judías. Esto hizo comprender a Fray Plácido que, por la predicación de Enoc y de Elías, o por misteriosas inspiraciones del Espíritu Santo, había comenzado la conversión en masa de Israel. Se llenó de alegría, y a voz en cuello y como quien arroja al aire un tesoro, comenzó a pregonar los pasajes proféticos que anunciaban el próximo advenimiento de Cristo a pacificar el mundo y a reinar con los que creyeron en él. Y era el Génesis que anunciaba así: todas las naciones de la tierra serán benditas en aquel que saldrá de ti. Y era Isaías: la región intransitable y desierta se alegrará, y saltará de gozo la soledad, y florecerá como lirio. Y era Jeremías: sabed que yo los recogeré de los extremos de la tierra, y entre ellos vendrán juntamente el ciego y el cojo, y la mujer encinta, y la que está criando. Y era San Pablo: entre tanto Cristo debe reinar hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. La nueva disposición del globo terráqueo, cuya rotación sobre su eje se había detenido, hacía que solo un hemisferio recibiera el sol mientras duraba su revolución alrededor de éste. En ese hemisferio el día duraba un año entero, lo mismo que la noche en el otro. Al cabo del año empezaría el día para éste y la noche para aquel. Habíale tocado al imperio del anticristo el primer año de luz, y al resto del mundo no anegado por los mares en el hemisferio austral el primer año de sombra. Los fieles y los nuevos convertidos que caminaban hacia la Tierra Santa iban impulsados por un anhelo, como el instinto de las aves viajeras cuando llega la nueva estación. Pero ¿quién los guiaría y los ampararía por aquellos caminos ignorados, a ellos que surgieron como hormigas de las entrañas de la tierra y que habían perdido toda invención, todo lujo, toda comodidad, y estaban más desprovistos e indefensos que los primeros habitantes del mundo? ¿De qué se alimentarían en un viaje que duraría meses, tal vez años? ¿No morirían como las plantas privadas del sol y de la luz? No. El anticristo dominaba sobre las regiones alumbradas por el sol, pero les quedaron a los fieles las tierras prodigiosamente iluminadas por la cruz. Así se cumplió el anuncio del profeta Joel para los últimos tiempos: y dará maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. A la manera de una aurora boreal, se encendió en el aire una resplandeciente cruz que alumbraba y calentaba como el sol todo ese hemisferio. Un grito de júbilo se levantó de la creciente muchedumbre, y Fray Plácido, que marchaba a su cabeza como pastor del rebaño, cantó, y su voz se dilató maravillosamente en el aire ligero y elástico de la noche iluminada y llegó a todos los corazones. Y lo que cantaba eran las promesas de las Escrituras, de una corona real para los que creen y desean reunirse con Cristo. Eran los tiempos del sexto sello,
Pero antes de que saltara el séptimo del misterioso libro del Apocalipsis y se hiciera sobre el universo acongojado aquel gran silencio de media hora que los intérpretes no aciertan a explicar, antes de que en el mundo florecieran los esplendores del triunfo, sería necesario pasar por tribulaciones innumerables y por crudelísimas persecuciones. La tierra se convertiría en un lagar rojo y la sangre de las víctimas llegaría hasta los frenos de los caballos. Pero sería por poco tiempo, hasta que sonara sobre el mundo la trompeta del séptimo ángel y escuchara el anuncio: el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Así, amigos, hemos llegado, por gracia de Dios, al final de este hermosísimo relato, de este visionario, que no, ¿por qué no llamarle profeta? Hugo Guast, basado en muchos textos relacionados con la interpretación milenarista. Hugo Guast nos acerca a la idea del reino milenario y nos muestra este mundo venido a tinieblas que nosotros ya, hombres del año 2007, conocemos muy bien. ¿Estará próximo a nuestros días todo esto que describe Hugo Guast? Es muy probable. El libro se terminó de escribir por parte de Hugo Guast en la provincia de Catamarca el 9 de noviembre de 1941. Es tan importante conocer la fecha para entender la profecía sobre la cual se ciñe Hugo Guast en este Juana Tabor 666. El mundo era totalmente distinto a como lo vemos nosotros, o ya 60 años más tarde. Muchas cosas han acontecido de estas que él ve en el futuro mirando lontananza. Para nosotros es cosa de todos los días. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este impresionante relato que esperamos sirva para crecimiento de nuestras almas en la espera del Señor que está próximo a venir.